Y bueno, pues el tema de hoy que tenemos, sí, se llama En Perspectiva. Sí, esa es la palabra de hoy. Yo quisiera que realmente ustedes tengan su mente abierta, que realmente puedan ustedes discernir, desmenuzar lo que hoy vamos a tratar de ver. Vamos a pasear por la Escritura, vamos a ver varios casos de la Escritura. Y todo esto, ¿por qué? Porque lo que Dios ha puesto en mi corazón es que debemos de empezar a llevar a la iglesia, a la congregación, a ustedes, hacia un momento de madurez, de crecer, de aprender más de Dios, despertar el hambre en nosotros, en nuestros corazones, por saber más de Dios, ¿sí? Y entender que el saber más de Dios no es simplemente un requisito cultural o una moda cultural o espiritual, sino es una necesidad que debemos de estar siendo conscientes de ello. Entonces, este título de En Perspectiva nos lleva a ver cómo Dios debe de ser el centro de nuestra vida, de nuestra respuesta. ¿Para qué? Para una humanidad desensibilizada. Y esta es una palabra que escuché hace no mucho, expresada por alguien que estaba haciendo un análisis de la sociedad actual y su contexto, y utilizaba esta frase o esta palabra que era desensibilizada, y la hilaba a la parte de la humanidad. Entonces, cuando hablaba de una humanidad desensibilizada, me llamaba mucho la atención, porque en verdad estamos cayendo en una rutina y en una realidad diaria de vivir una humanidad sin sensibilidad. Hemos perdido nuestra sensibilidad. Vivimos en una generación que puede indignarse por una causa lejana, pero pasar de largo ante una herida cercana. Y lo he visto ahora, los noticieros se han encargado de hacer, de diario sacar la historia de una mujer que arrastró a un animal, a un perro, ¿verdad? Y bueno, hijos, ya no hayan qué nota más dar sobre eso. Y vuelven a pasar la imagen, y vuelven a pasar, y vuelven a pasar, y vuelven a pasar. Y vemos cómo inclusive esto desató manifestaciones y bloqueos, y consignas, partiendo de este sufrir o de esta situación grotesca con esta criaturita. Pero sin embargo, cuando sucede algo en torno a alguien que esté quebrado, que esté quebrantado, que esté padeciendo, que esté sufriendo, o sea, es algo del día a día que ya no nos pesa. Nos pesa más algo más trivial que el ser humano. Por eso necesitamos poner la vida en perspectiva. No solo desde la sociología, ni desde la opinión pública, ni desde la emoción por el momento, sino delante de Dios. Porque cuando el ser humano saca a Dios del centro, pierde compasión, pierde identidad y pierde fundamento. O sea, cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, de nuestra ecuación diaria, de nuestro operar diario, con nuestro caminar diario, nuestro razonar diario, entonces perdemos, para empezar, la compasión, la identidad y el fundamento. Y vámonos a ver, he dividido en varios puntos, y nuestra primera parte, sí, la parte 1, ahí tenemos, es una humanidad con sensibilidad selectiva. Y la sobreexposición a guerras, abusos, violencia e injusticia ha producido una apatía peligrosa. ¿Cuántos de ustedes y de nosotros nos hemos vuelto apáticos a cierto tipo de noticias que pasan todos los días? A ver, manos arriba. La gran mayoría. ¿Por qué nos hemos vuelto apáticos? Fíjense bien, si en la noticia sale que asaltaron un micro, ¡ay, otra vez! Y así, o sea, ya le perdimos ese asombro, le perdimos esa parte. O sea, pues eso sucede todos los días, pasa todos los días. Y eso se debe a esa sobreexposición
a ese tipo de comentarios, a ese tipo de noticias. Abusos, violencia, injusticia, todo ello ha producido una apatía peligrosa en nosotros. El dolor humano se volvió noticia, se volvió una cifra, se volvió una imagen, se volvió una tendencia. Hoy en redes sociales vemos tendencias sobre el dolor y la tragedia humana, pero se ve como algo como si fuera un reality show, como si fuera algo que pasó en las novelas. Y lo vemos en lo que la gente comenta, lo que se comparte. Para muchos o por muchos ya no es algo de quebrantar, sino es algo de mofarse, es algo de burlarse, es algo de criticar, es algo de juzgar. Y eso es lo que se comenta hoy día en todo nuestro entorno. Y también vivimos una inversión del valor vital. Cuidar la creación y a los animales es correcto, pero el problema aparece cuando somos capaces de llorar por un hábitat destruido, pero ignoramos a una persona quebrada o quebrantada. Y allí se revela una crisis más profunda. No solo falta empatía, falta volver a mirar al ser humano como Dios nos mira. Y vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. En la versión de Dios habla hoy, dice así: también debes de saber que en los tiempos últimos vendrán días peligrosos. ¿Qué vendrán? Días peligrosos o días difíciles, dice esta versión. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Y aquí cuando hablamos de religión, no es la parte que nosotros hemos conocido como religión. Ese justificante para llegar a Dios a través de mis propios actos o hechos. Sino cuando habla de la religión, dice la Escritura que la verdadera religión es cuando tú te das a los demás, cuando procuras a los que tienen necesidad, cuando amas a las personas, a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la parte donde el apóstol o esta parte del libro nos refleja esa parte de esa espiritualidad que debe de operar en el ser humano. Y la sociedad actual defiende causas, pero a veces desprecia personas. Podrá defender causas, pero muy seguramente despreciará a las personas. Así de sencillo. Hoy para los gobiernos es más importante dar a la gente beneficios económicos a cambio de un voto de confianza, pero sin embargo desprecia la vida de esas personas y simplemente trata de tenerlas contentas con las migajas. Y eso no solamente es en México, sino es en una gran cantidad de países a lo largo y ancho del mundo. Y lo peor de todo es que todo ello, lo único que ha provocado es una cauterización del corazón y de nuestra mente, porque ya no razonamos, sino simplemente extendemos la mano, dame. Y ya no hay ese razonamiento de pensar, ¿es correcto o no lo es? La paradoja sería sensibilidad para la masa, indiferencia para el prójimo. Sería esta parte de sensibilidad para las masas, o sea, hacerlas sensibles a algo, pero indiferencia para el prójimo. O sea, ya no te duele el que está. Hoy puedes pasar en la calle y ver a alguien tirado ahí, está borracho, y te sigues. O puedes ver a una persona, encontrarle, le está dando un paro cardíaco y dices, no, quién sabe qué tendrá, un demonio seguramente, yo mejor me voy. Y te vas. Así es sencillo.
¿Por qué? Porque hoy hay esa insensibilidad. Vamos al punto 2. Cristo restablece el valor del ser humano y esa es una realidad. ¿Por qué estás aquí? Porque Cristo restablece el valor del ser humano. Y creo que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, ya sea pasado o presente, hemos necesitado ser restablecidos en el valor que Dios nos ha dado. Frente a esa desensibilización, Cristo no responde con teoría, responde revelando el corazón del Padre. Jesús no trató del dolor humano como una interrupción, sino como una oportunidad para mostrar el valor que Dios ha puesto en cada vida. Yo sé que en muchas iglesias, congregaciones, se enseña que llegando a Dios todo es color de rosa y que Él es la respuesta para todo. Pero la verdad y la realidad es que no es así. Dios sí es la respuesta, pero no desde ese punto de vista. Porque Dios no quiere que tú llegues a su conocimiento y digas, a partir de ahora, todo me va a ir bien. De hecho, Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. No dijo, si vienes a mí, jamás volverás a tener aflicción, porque yo vencí al mundo. Por el contrario, dijo, les tengo una mala noticia. En el mundo te va a ir mal, pero confía, porque yo ya vencí. Esa es una verdad. Y esto me permite llegar al libro de Mateo, capítulo 12, donde Jesús pregunta, si alguno de ustedes tiene una oveja y un día sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? Está hablándole a los escribas y fariseos que querían ponerle un 4, o sea, querían probarlo para ver en qué fallaba, para señalarlo y condenarlo. Y Jesús llega a ese momento y el ambiente era también de que llegó a la sinagoga y había un hombre que tenía una mano seca y querían ver si Jesús lo iba a sanar en ese día de reposo, ese día de sinagoga, ese día de ir a la congregación, porque la ley decía que no se podía hacer nada de eso porque era pecado. Y estaban viendo. Y entonces Jesús les pregunta, bueno, está bien lo que ustedes dicen, pero la mayoría de ustedes tienen ovejas, o bueyes, o burros, o lo que sea. Si se cae a una zanja, a un hoyo, a un pozo, el día de reposo, día de congregarse, ¿qué van a hacer ahí? Ahí me esperas, porque hoy no puedo hacer nada por ti. Mañana vengo. Al otro día va a estar muerto. Seguramente. ¿Qué harían ustedes? Y es lo que Jesús les está preguntando. Seguramente se iban a responder o se respondieron, no, pues yo iría a sacarlo. Y entonces Jesús da la respuesta y dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto más vale la vida de un ser humano que la de un animal? ¿Cuánto más vale la vida de un ser humano que la propia misma naturaleza? Cuando tú valoras la vida del ser humano, por consecuencia o en consecuencia, valorarás la naturaleza, valorarás la vida animal, valorarás todo lo que está a tu alrededor. ¿Por qué? Porque todo en su conjunto va a contribuir a la mejor calidad de vida para ti como ser humano. Pero hay una parábola que está en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 25 al 37. No está en la pantalla, se las voy a leer para poderles darles el contexto de lo que quiero hablar. Es la parábola del buen samaritano y dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús, otra vez lo querían poner a prueba, se puso de pie y le hizo una pregunta. Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Hoy diríamos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo le interpretas tú? Yo te preguntaría, ¿qué está escrito en tu Biblia y cómo lo estás interpretando? El problema está en que hoy día tenemos una ignorancia en el conocimiento de la palabra de Dios porque nos las hemos aprendido en los mejores de los casos simplemente de memoria. Y hasta recitamos
al pie de la letra y la citamos en capítulo, versículo y libro, pero no hemos dejado que entre a nuestro corazón y que sea hecha carne en nosotros. Y entonces aquí Jesús, cuando pregunta eso, dice el verso 27, como respuesta a ese hombre que quería probar a Jesús, citó muy como muchos de nosotros aquí: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro, se lo sabía de memoria. Igual como muchos de los que estamos aquí. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro? ¿Hay 4? Ay. A ver, ¿cuántos se saben el Padre Nuestro? La gran mayoría. Y muchas veces los he dicho, y me ha tocado situaciones de, no sé, va a temblar o algo, y hasta el más ateo se sabe el Padre Nuestro y te lo recita, pero al pie de la letra, ¿no? Está en la alerta sísmica y se está chutando todo el Padre Nuestro, ¿no? Y es más, dale una cadenita de esas que trae muchas bolitas, ya saben cómo se llama, y te la va a recitar, pero al pie de la letra el Padre Nuestro. ¿Eso sirve? No, no sirve para nada, no sirve de nada. Pero aquí este hombre estaba igual. Recitó al pie de la letra el primer mandamiento que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Él mismo estaba diciendo: debo de amar a Dios sobre todas las cosas, a mi prójimo como a mí mismo. Entonces Jesús le dijo: bien contestado, haz eso y vivirás. Le dio la respuesta. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Tú diste la respuesta. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ámalo con toda tu potencia y ama a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que odiamos a nuestro prójimo. No toleramos a nuestro prójimo. Nos desespera nuestro prójimo. Pero déjame decirte una verdad. Hoy cuando te pares frente al espejo, mírate y piensa en cuánto te desprecias, cuánto no te toleras, cuánto no te soportas, porque la misma forma que como te comportas con los demás es como lo eres contigo mismo. La realidad es que somos hipócritas. Ay, cómo me quiero. Y la verdad es que no nos toleramos. No cuidamos nuestra salud, nos desvelamos y me estoy apedreando yo solo. O sea, es más, hasta decimos: híjole, pues es que no pensé que fuera tan, yo pensé que era más joven o no pensé que fuera tan grande. No, y hasta te dicen: es que lo corrieron sin aceite. ¿No? Todavía hablamos así, ¿no? Y la realidad es que no nos amamos. Pero bueno, regresando a esto, todavía este hombre, tratando de justificarse, le pregunta a Jesús: bueno, ¿y quién es mi prójimo? O sea, todavía sale con ese punto, ¿no? Y entonces Jesús le cuenta la parábola a que quiero llegar, donde el buen samaritano se encuentra un hombre que había sido asaltado y dejado medio muerto en el camino. El problema no fue el samaritano que encontró al judío que estaba ahí. Además eran enemigos, no se caían bien, no se hablaban, ¿sí? Por cuestiones ya históricas. El problema es que antes que este samaritano había pasado un sacerdote y un levita. Habían personas que eran religiosas, que creían en Dios, se sabían al pie de la letra los mandamientos. Y ninguno de ellos dos pudieron tener misericordia sobre este hombre que estaba mal herido. Fue solamente ese tercero, el samaritano, el que se supone que era el enemigo, el que se caían mal, que se odiaban. Fue el que tuvo misericordia, lo arropó, lo cargó, lo vendó, lo curó, lo llevó al mesón, lo dejó allí, pagó por la estancia ahí y todavía le dijo al mesonero: si hay algo más que necesites, anótamelo y cuando a mi regreso yo te lo pago. Pero este hombre tiene que estar sano. Y es algo que hoy día no hacemos. Hoy no tenemos esa dolencia por el ser humano, por el que está junto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nuestra perspectiva está torcida. Nuestra perspectiva ha perdido el rumbo. Y déjame decirte
que llegamos al punto 3. Y en el punto 3 nos encontramos en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10. Y es el contraste entre la pérdida y la vida. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta frase revela dos movimientos espirituales. Uno es: el enemigo quita, confunde y destruye, pero Cristo restaura, da vida y devuelve el propósito. Ahora déjame decirte esto y quiero desmenuzártelo. No está todo en la pantalla, pero pon atención a esto. Este texto de Juan 10:10, en sus originales, que fue los originales que hoy día se tienen, las copias que se tienen de esta parte del libro de Juan, más o menos datan después del año 80 al 120, 140, 160 de nuestra era. Y están en un griego antiguo, que es el griego koiné. Y la palabra que se usa aquí, no se usa la palabra robar. Porque robar en esa interpretación de ese griego era tomar o despojar de algo o a alguien a la fuerza, con lujo de violencia. Por el contrario, utiliza una palabra que en griego koiné es klopé, con K de kilo, que significa tomar algo a escondidas, sin utilizar fuerza, de manera secreta, de tal forma que el dueño ni siquiera se entere que se le ha sustraído eso. Y esa es la palabra que utiliza. Entonces, cuando dice que el enemigo o el ladrón, refiriéndose aquí a Satanás, no viene sino para hurtar, está usando esta descripción de que viene sigilosamente, viene de tal manera que no te des cuenta. ¿A cuántos alguna vez le han sacado la cartera o les han robado algo en el transporte público y ni cuenta se han dado? ¿Como 4? Ay, yo pensé que a más. ¿Qué se siente? De momento nada, pues ni cuenta te diste, pero cuando de repente mi cartera, mi teléfono, mi bolsa, mira, me la rasgaron con una navaja y me sacaron todo, ¿sí o no? Ni cuenta te diste, ni cuenta me di. Muy sutil, pero te deja marcado. Te deja vulnerable. Deja con un sentimiento que dices... ¡Ah! Recuerdo una ocasión cuando uno de mis hijos había comprado un auto. Tenía unos 3 meses del auto recién sacado de agencia. Estaba parado afuera de la casa, lo dejamos afuera en la noche. Como a las 3 de la mañana tocan la puerta, el timbre y todo. Nos asomamos todos así dormilados, un chorro de patrullas, luces. Sí, dígame, ¿usted es el dueño del carro fulano tal? Sí, baje por favor. Pues ya vamos. Estaba en Piedritas y vi que las 4 ruedas se las habían quitado. Nos sentimos tan impotentes, tan vulnerables, tan feo. Y fue tan sutil. No hubo ruidos, no hubo nada. Nadie se daba cuenta. Y es la palabra clepto. Y de esa misma palabra se genera para nuestro castellano cleptómano. Aquel que tiene la costumbre de sustraer cosas sin que nadie se dé cuenta. El enemigo no siempre sustrae con violencia visible. Él siempre actúa de manera de hurtar, sigilosamente. ¿Qué te está robando? ¿Qué te ha quitado? Ponte a pensar. Toda esa insensibilidad sin darnos cuenta es lo que Satanás ha estado haciendo en nuestras mentes. Con todas las noticias, con todos los argumentos, con toda la politiquería que hay hoy en día, con toda la cuestión económica, con todo eso nos los ha ido robando. Papás y mamás que tienen hijos, digan ouch antes que les aviente la pedrada. Hoy día nuestra infancia ha sido hipersexualizada.
desde su forma de vestir, su forma de pensar, su forma de actuar. Le has dado a tus hijas cosméticos de edad muy pequeña o a tus niños imágenes. Les has dado el celular desde corta edad. Les has estado hurtando. Has sido herramienta del diablo para hurtar sigilosamente su identidad, de tal manera que cuando crezcan, llegan a una adolescencia, a una juventud, toda la inocencia les fue robada sin siquiera que te dieras cuenta, porque tú fuiste el instrumento para ello. Y eso es lo que está pasando hoy día, amada iglesia. El diablo ha sido tan sutil para robarnos. Por eso nuestra perspectiva tiene que cambiar. Hoy día llegamos a la congregación, yo lo veo con los papás. Estoy en la casa de Dios, y se olvidan de sus hijos. No saben si hacen, si no hacen, si dicen, si no dicen. A veces los escucho estando ahí cerca, lo que platican, lo que dicen. ¡Wow! Dices, ¿qué pasó? Todo ello nos lleva a darnos cuenta de que el diablo ha estado trabajando sutilmente. Por eso Jesús dijo que el ladrón no viene sino a hurtar. Y el objetivo de hurtar es que sin que te des cuenta, te mate y te destruya. Mas sin embargo Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. La vida abundante no es simplemente éxito, comodidad o sueños cumplidos. Es una vida reconciliada con Dios, sostenida por su gracia y afirmada en la esperanza eterna. Punto 4. Otra parte de la historia de la Biblia. Y si alguno se preguntará, oiga, ¿por qué no puede predicar nada más sobre un solo verso y ya? Porque quiero que conozca la Escritura y veas que en la Biblia toda está ligada entre sí. Y esto es en el Antiguo Testamento, Ruth. Y Ruth representa la gracia que rompe la sentencia del origen. ¿Sí? Ruth, la gracia que rompe la sentencia del origen. Y para entender esta verdad, miremos su vida de Ruth. ¿Quién era Ruth? Ruth era una moabita, para empezar. Era una moabita. Era viuda, pobre y extranjera. Humanamente cargaba con pérdida, exclusión y una historia étnica sobre su vida. O sea, era una mujer desgraciada al más no poder. Y solamente ella ya vivía con la que fue madre de su esposo. O sea, con su suegra, que también era viuda. Y además de haber perdido a su marido, se han muerto su hijo. Los dos hijos. O sea, al final de cuentas, también era una mujer que estaba mal. ¿Sí? Eran dos hijos los que tenía. Y llegó un momento en que Noemí, que era la suegra, cuando ya no les queda nada donde estaban, decide regresar a su ciudad de origen. Les dijo a sus dos nueras que eran libres de irse. Y ahí es donde entra la vida de Ruth. La otra dijo, sí, yo no, ahí bye, yo me voy. Pero Ruth decidió hacer algo súper importante en su vida. Ahora, no olvidemos que ella era moabita. Ahora, ¿quiénes eran los moabitas? Los moabitas eran los descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, que Dios mandó 2 ángeles para sacarlos de Sodoma y Gomorra, y donde quedó viudo porque la esposa que tenía en la huida se le ocurrió mirar para atrás, se convirtió en estatua de sal. Ya agarraron la onda de la historia. Ok, bueno, los moabitas es el fruto del incesto que hubo entre la hija mayor de Lot y su padre Lot. Entonces, de ahí nacen los moabitas, que se corrompieron, además porque se volvieron súper idólatras y adoraban a un Dios que exigía sacrificios humanos, igual que Moloch, igual que todos los demás que había, ¿sí? Eran cortados con la misma tijera. Pero Ruth tomó una decisión que cambió su historia. Cuando su suegra le dijo que se podía ir, Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios
será mi Dios. Y esa no fue solo una frase de lealtad familiar, fue una ruptura espiritual. Ruth dejó atrás lo que la definía por origen y abrazó al Dios vivo. Esa decisión le permitió a Ruth entrar directamente en la cadena de descendencia, de genealógica del rey David, de Salomón y todos ellos, hasta llegar a la historia de Jesús y ser parte del árbol genealógico de Jesús. Una sola decisión: romper con su pasado y abrazar su futuro. Y el mensaje, la fuerza de ese mensaje, es que cuando Dios entra al centro de tu vida, el pasado no tiene la última palabra. La pérdida no tiene la última palabra. El origen no tiene la última palabra. Dios puede tomar una historia que parecía o que pareciera excluida y convertida en un desastre, hacer una historia total de redención. Punto 5. Pedro. Regresémonos al Nuevo Testamento. Con Pedro encontramos el fundamento, siendo Cristo. También Pedro nos enseña algo esencial. Cuando él respondió y confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En una circunstancia donde la gente estaba dándole la espalda a Jesús, y Jesús pregunta: ¿ustedes también se van a ir? Le dijo: no, ¿a dónde? Si solo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús me llama mucho la atención de cómo Jesús hablaba. Por el capítulo 16, verso 18 de Mateo, Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ese es el verso más trastornado que la religión ha hecho. Si tú vas a Roma, al Vaticano, vas a encontrar ahí con letras grandes este verso. Pero no hay mentira tan grande como la que ahí se expone. Porque lo que realmente Jesús le estaba diciendo, y aquí lo tenemos, cuando Jesús le dijo: tú eres Pedro, utilizó la palabra Petros. Y Petros se refería a una piedra pequeña, un guijarro, una piedra de río, una pequeña piedrita. Dice: tú eres esa piedrita, y sobre esta Petra, Jesús hablando sobre sí, que Petra es una roca, un peñasco, una piedra muy grande, el fundamento. Dice: sobre esta Petra edificaré mi iglesia. No sobre un Petros, sino sobre una Petra. Por eso te quise poner esa imagen. Si me la regresas, Leo, por favor, un poquito. Un peñasco tan grande contra una piedrita de río. ¿Qué diferencia hay? Abismal. Abismal. Porque el fundamento no era la fuerza de Pedro, sino la revelación de Jesucristo en la vida de Pedro. Por eso Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en otra parte, inclusive cuando Pedro da respuestas similares, Jesús le dijo: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque la revelación y la fuerza es la de Cristo, no es la tuya ni la mía, ni la iglesia ni la congregación que acostumbres ir. Es Jesucristo. Pedro era humano, impulsivo y frágil, pero Cristo era la roca firme. Eso nos recuerda que la fe no se sostiene sobre nuestra perfección, sino sobre aquel que no cambia. ¿Dónde está tu fe? ¿En la perspectiva que tienes cambiada? ¿O quieres regresar a la perspectiva correcta de ver que no son tus capacidades, sino es las capacidades de Él? Nuestra conclusión:
volver al centro. En perspectiva, la sociedad desensibilizada, la historia de Ruth y la confesión de Pedro apuntan a una misma verdad. A una misma verdad. Y esta es que cuando el ser humano se aleja de Dios, pierde compasión, identidad y fundamento. Pero cuando Dios vuelve al centro, la vida puede ser rescatada, ordenada y sostenida. Así que no importa de qué circunstancias estés viniendo. No importa si has atravesado un divorcio, si has atravesado una pérdida, murió alguien en casa. No importa si te robaron, no importa si abusaron de ti, no importa si perdiste todo. No importa dónde hayas venido. Eso no va a definir tu futuro. Tal vez afectó tu pasado y aún está influyendo en tu presente. Pero ahora la respuesta es: ¿qué vas a hacer de aquí en adelante? ¿Qué perspectiva vas a tener? ¿Vas a dejar que eso te marque por toda tu existencia? ¿O estás dispuesta o dispuesto a dejar que Jesús tome el control sobre tu vida y transforme tu futuro y tu eternidad? La humanidad no necesita solo más información, más causas o más discusiones o discursos. Necesita volver a Dios. Porque Dios no es un accesorio espiritual, ni una respuesta opcional. Dios es el centro, el fundamento y la esperanza para toda la respuesta humana. Y esa es la perspectiva. 3 miradas. Vamos a ver esas 3 miradas. Debemos aprender a mirar al ser humano desde la perspectiva de Dios. Debemos de aprender a mirar las heridas. ¿Desde dónde? La perspectiva de Dios, de Cristo. Y debemos de mirar el futuro desde la esperanza que solo Cristo nos puede dar. Y aquí es donde viene nuevamente esa perspectiva que hoy tanto he querido mencionar. Y nos reta a esta pregunta: ¿cuál es la esperanza que solo Él puede dar? Esa pregunta deberíamos de hacernos todos los días. ¿Cuál es la esperanza que Jesús me puede dar? Y la esperanza que solo Él puede darnos no es la promesa de que nunca habrá dolor, sino la certeza de que el dolor no tendrá la última palabra en mi vida. O sea, la derrota no tendrá la última palabra en mi vida. Es saber que aunque el ser humano falle, Dios permanece. Aunque la historia parezca otra, Cristo puede redimirla. Aunque perdamos fuerzas, Él sigue siendo el fundamento. Pero esa esperanza no termina solo en restauración presente. Su punto más alto es la promesa gloriosa del regreso de Cristo. Esa es mi esperanza. Él volverá por su iglesia y su pueblo morará juntamente con Él por toda la eternidad. Y no es una historia fantasiosa ni de alienígenas ancestrales, ni de abducciones, ni nada de eso. Es una realidad. Y esa debería ser la esperanza que debe de haber en tu vida y en mi vida. La esperanza que solo Él puede dar es una vida reconciliada con Dios, sostenida por su gracia, asegurada en Cristo y orientada hacia su retorno. No vivimos esperando simplemente que el mundo mejore. Si ese es tu pensar, déjame decirte que estás muy corto en tu razonamiento. Debemos de vivir esperando al Rey que viene, la consumación de su reino y la morada eterna con Él. ¿Por qué? Porque necesitamos ser una iglesia digna de su regreso.